Hola, espero que se encuentren bien. En este video voy a enseñar un poco de las UVs, como para que tengan una noción. Más o menos les voy a dar unos ejemplos en YouTube de lo que sería más o menos, que es básicamente cuando nosotros como que tenemos un modelo en 3D y lo tenemos que pasar a un espacio UV para poder colocarle textura, ya sea en Substance Painter o podemos hacer texturas como a nivel de shader dentro del motor de render que nosotros estemos ocupando. Entonces acá podemos ver que es una geometría, que no sé, un personaje que está bien hecho, y acá está todo por separado para que calcen la UV, y podemos ver que la textura que se le colocó acá de cuadrados está funcionando correctamente. Entonces, este es otro ejemplo, que los cuadrados están bien colocados, que eso quiere decir que la textura se está proyectando bien en el modelo. No está de una manera como alargada, se podría decir, ni tampoco los cuadrados están deformes. También este otro ejemplo, más o menos llevado a la vida real, lo que sería un papercraft, que sería como las cajitas, o también el diseño de caja en general. Entonces podemos ver que acá tienen todos los cortes para que nosotros vayamos doblando y al final creemos la figura. También algo que se parece es lo que sería como los patrones de ropa, como en el diseño de vestuario y todo eso, donde finalmente esto contiene un montón de costura y corte, cosa que hace que el vestido luego tome la forma. Entonces se tiene que hacer desde un dibujo, generalmente, o desde un patrón, para luego pasarlo como a la tela y ir cosiendo para darle como la tridimensionalidad, se podría decir, a lo que sería el vestido. Entonces les voy a dar un ejemplo con lo que sería un cilindro. Yo creo que el cilindro es una muy buen como ejercicio de analizarlo un poco, porque es como una figura donde muchas figuras en el 3D se asemejan, que es como lo que podríamos hacer, que cómo podríamos crear este cilindro, más o menos llevarlo como un plano en 2D, como para nosotros abstraer un poco como la cabeza. Sería como separar un círculo acá arriba, otro abajo, y lo que sería un rectángulo, que si nosotros lo giramos nos va a dar un cilindro. Este les voy a dar un ejemplo acá, que básicamente si yo tengo lo que sería el rectángulo acá, y yo giro este rectángulo, me va a dar ese forma como de cilindro, y acá estarían sus tapas. Esto, y supongamos que, no sé, lo duplico y esto quedaría en este sentido. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero con las Vs. Entonces, eh, en la V nosotros tenemos que separar el modelo y hacerlo como en un plano 2D. Entonces, si nosotros estamos en la pestaña de acá de Modeling, nos vamos a V, en el UV Editor que está acá, lo voy a arrastrar hacia acá. Acá podemos ver casi lo mismo que estábamos viendo delante, que sería lo que sería un rectángulo y dos círculos en un plano 2D. Y podemos ver que acá los cuadrados se están proyectando de buena forma, aunque estén como un poco estirados en este lado, pero los cortes están correspondiendo, están bien. Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora con el modelo que vamos a estar realizando. Eh, entonces, más o menos como el flujo de trabajo que se hace, que al menos a mí me gusta, es darle el modo objeto primero y en el UV apretar el automático. Entonces el automático lo que hace es generarme un montón de cortes, pero de manera como predeterminada. Da lo mismo de qué figura sea. Entonces nos va a dejar muchos cortes, pero va a ser como no tan preciso, no tan como personalizado. Entonces lo que yo hago acá es con clic derecho lo mantengo apretado y me voy a Edge. Entonces selecciono los Edge, todo esto, Shift, clic derecho y le doy a Sew, que sería coser toda esta V. Entonces ahora todo esto se me volvió loco y está como todo desordenado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cortar, seleccionar dónde quiero cortar. Entonces selecciono los edge de acá
Me voy para abajo, selecciono con el Shift doble clic, selecciono los de abajo. Y si me voy acá y le doy Shift clic derecho, en vez de Sue me voy a Cut. Entonces ahora ya le hice un corte. Si ustedes pueden ver acá, los cortes aparecen en blanco. Entonces podríamos decir que ya tenemos la tapa de arriba y la tapa de abajo ya solucionado. Pero, ¿cómo lo hacemos para darle el corte al medio? Porque esto se tiene que estirar. Si ahora yo les voy a dar un ejemplo. Si yo le doy un unfold, le doy un layout, que sería como para colocar esto adentro, la tapa de arriba y la de abajo están funcionando correctamente, pero la tapa del centro no está funcionando. Esto quiere decir porque este cilindro no se está estirando correctamente, no lo estoy cortando. Entonces lo que tengo que hacer es con un edge seleccionar la parte como del medio que está conectando este corte con este corte, para que esto se pueda abrir en el espacio 2D y que corresponde a este edge. Entonces le doy acá. Yo me voy acá al UV Shell, que sería el UV Shell. Lo que hace es que me estoy seleccionando la zona de corte que yo hice. Entonces me selecciona esta parte, me selecciona, no sé, la de arriba, y esto me indica si está bien cortado o no. Si ustedes de repente mantienen, no sé, apretan esto y le selecciona otras partes, quiere decir que el corte no está 100% limpio. Entonces tienen que tener ojo con eso. Entonces le doy acá clic derecho, mantengo apretado el UV Shell y agarro todas estas partes. Y ahora es donde le doy un unfold. El unfold lo que hace es darle como la forma, se podría decir, al corte que hice. Entonces una vez que ya tengo el unfold listo, lo que yo hago es el Orient Shells. El Orient lo que hace es como dejarlo en un ángulo, no sé, de 0 o 90 grados a los cortes. Entonces así lo tengo mucho más ordenado, porque en el momento de ahora hacer el layout, ya ahora las piezas están correctamente como deberían estar. En estos casos también les puede ocurrir de que se estiren un poco estos cuadrados. Lo que yo hago, que esto es un poco como hacerlo a la mala, es si ustedes agarran el UV Shell, esto se puede mover, esto se puede escalar. Pero ¿qué pasa si por ejemplo esto yo lo escalo un poco más en este sentido? Este corte. Este corte ahora está más cuadrado, antes estaba más estirado. Entonces ahora que ya tiene su forma, puedo agarrar el UV Shell y le doy otro layout sin el unfold. Entonces ahora ya me está este corte está funcionando. Ahora voy a pasar este mismo procedimiento pero al cuerpo del personaje. Les voy a dar un ejemplo con, no sé, podría ser esta pieza. Si yo me voy, le voy a dar isolar acá. Con esta pieza lo que voy a hacer es hacerle distintos cortes. Los cortes tienen que quedar donde no sea, o sea, tiene que ser, va a ser visible el corte, pero idealmente en ángulos donde están en 90 grados. Porque si no, si le corto acá, se va a notar demasiado el corte de la UV y eso no se va a ver muy bien en el texturizado. Entonces lo que hago yo acá es, en el UV Editor, acá estoy, lo que voy a hacer es en el modo objeto, UV, y le doy en automático. El automático ya me lo deja listo, pero como recordábamos, esto no es tan customizable, porque acá por ejemplo tengo cortes a la mitad que no me están funcionando bien. Se va a notar demasiado el corte. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es con los sets, selecciono todo esto, shift clic derecho y le doy a Sue. Entonces ahora voy a partir desde cero. Voy a quitar el UV checker, que es para ver los cuadrados, y le doy en las esquinas, que sería la esquina de acá por ejemplo. Le voy a dar otro corte en la esquina de acá. Esto es importante cuando nosotros estábamos hablando en clases de que hagan dos bevel, porque les genera una esquina. Si no, les va a quedar por ejemplo un edge en este lado y otro en este,
por ejemplo, y no van a tener este bevel de la esquina que les va a permitir que la V quede mucho más limpia. Entonces le voy a dar, por ejemplo, un corte acá. Y podría, este está medio escondido en la geometría, pero le voy a dar otro corte ahí, otro en el loop. Lo mismo en este caso, le voy a dar un doble clic acá. Entonces ya seleccioné todo lo que serían los ángulos como en 90 grados. Shift clic derecho y le doy a Cut. Entonces ya corté y como recordábamos del cilindro, esto necesita abrirse. Esto podría hacerlo por ejemplo en esta parte de acá. Y sí, se podría hacer, pero igual el corte va a quedar muy visible. Entonces esta como es la parte como del brazo, lo que no se va a ver tanto es el corte de abajo. Entonces le doy el doble clic y preocúpense de deseleccionar lo que serían estas partes de acá, que están dentro del círculo, ya que no es tan necesario que se vea eso, un corte ahí. Entonces ya le hice, lo seleccioné y ahora le dan Shift, clic derecho y Cut. Entonces ustedes ya, una vez que lo cortaron, se van al UV Shell y pueden corroborar que está bien el corte. Por ejemplo, corté esta parte, está bien, no se me está uniendo con la otra zona. Corté esta parte también, este está por separado, entonces todo está bien cortado, se podría decir. Entonces ahora que corroboramos eso, agarro todo esto y le doy a un fold y ahora salió todo esto. Entonces recuerden, shift clic derecho, van a Orient Shells y shift clic derecho, layout. Esta parte se demora un poco, el proceso del layout. Ahí está. Entonces ahora, si vemos acá, los cuadraditos están funcionando correctamente. Y entonces, una vez que nosotros tenemos esto lo tenemos listo, ya tenemos la pieza lista con la V. Recuerden que esto tiene que ser cuando el modelo ya está listo. No nos sirve si nosotros estamos modelándolo todavía, porque sería una pérdida de tiempo. Porque en el caso de que nosotros, no sé, queramos mover algo, si nosotros lo movemos, se nos van a estirar los cuadrados, entonces no va a estar bien eso. Sobre todo si es que hacemos un extrude o le hacemos cambio a la geometría. Entonces, ya una vez que tenemos, por ejemplo, esto listo, para el tutorial, todas estas piezas ya están con sus cortes, hechos. Entonces voy a seleccionar lo que sería todo, lo que sería como el hombro. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, el corte está ahí, tengo otro corte ahí al centro. Los cortes están bien ocultos, menos ese, por ejemplo, que fue como un corte transversal para separar la mano. Pero cada elemento tiene sus cortes V para que tenga su correcto funcionamiento. Entonces, una vez que ya tenemos como toda la pieza, por ejemplo, del hombro lista, o sea, de lo que sería el brazo, voy a separarlo por UDIM. La UDIM nace por ahí por el 99, cuando estaban haciendo El Señor de los Anillos, y es un sistema que creó Weta Digital para hacer dragones y ese tipo de cosas. Criaturas como mitológicas que eran muy grandes en escala y necesitaban mucha resolución. Entonces en esos tiempos de cómo, por ejemplo, con textura en un K, podían llegar a un fotorrealismo. Era porque este cuadrado, lo que me está tomando esto, es un Audim. Y esta UDIM quiere decir que va a ser una imagen de resolución, por ejemplo, 1024 por 1024, 4096 por 4096, por ejemplo, ya sea en 1K o en 4K. Entonces, les recomiendo que, por ejemplo, en una UDIM coloquen, no sé, un brazo, por ejemplo. Entonces, selecciono todo esto cuando ya todas las cosas están cortadas. Ya está con su respectivo layout y todo eso. Entonces, UV Shell seleccionan todos sus elementos y le dan a layout. Esto se va a demorar un poco. Acá depende mucho de sus computadores, pero ahora está en proceso. Hay que esperar nomás.
Ya. Entonces, ahora ya cargó y ahora ya me dejó todo lo que sería como el brazo en un espacio DIM. Entonces yo ahora cuando voy a texturizar voy a tener todo esto en un espacio. Entonces, esta es como la manera que se puede hacer, pero recuerden que después tenemos que duplicar esto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo duplico esto al otro lado y se mantiene tal cual como lo tengo en el layout, si yo le hago un rayón en esta parte, por ejemplo, después texturizando, le rayo esto, en los dos brazos se va a rayar en la misma parte. Entonces, si yo quiero personalizarlo más, voy a necesitar hacerlo de otra forma. Voy a necesitar ser como más... voy a tener que meter los dos brazos en un espacio DIM. Que eso sería como lo que correspondería. Entonces, voy a achicar esto un poco. Ya tengo este espacio acá. Me voy a ir a la pierna. También le voy a dar un layout. Pero mejor duplico todo lo que sería esto como la parte izquierda del personaje. Entonces le voy a dar a control D, dupliqué esta geometría. Esto le doy a control G de agruparlo. Esta es como la parte derecha. Y si me voy al channel box y en el eje, en escala, en el eje X, le doy a -1, se me va a duplicar el objeto en este lado. Entonces ahora les recomiendo esto, lo voy a isolar. Voy a agarrar todas sus piezas, le voy a dar un freeze transformation acá y borrarle el historial. Igual a los grupos por si acaso y a este igual. Y ahora de hecho esto yo los puedo sacar. Puedo sacar esto del grupo y meterlo al de geometría. Entonces ahora sí me va a funcionar. Le voy a cambiar el nombre a esto, que sería arm acá. Esta sería la parte derecha. Entonces, si yo selecciono el brazo izquierdo con el brazo derecho, voy a agarrar lo que sería el brazo izquierdo con el brazo derecho y están ocupando el mismo espacio. Entonces agarro el UV Shell, selecciono esto y le doy a Layout. Se va a demorar. Ya, una vez que ya le hice el layout en los brazos, esto lo voy a dejar tal cual. Quizás los grupos los voy a ocultar porque no me sirven ahora. Lo que sería, por ejemplo, el cuerpo y lo que serían las orejas, que lo voy a dejar en un UDIM aparte. Voy a agarrar esto, el UV Shell, selecciono, en vez de le hago el layout. Acá terminó, entonces esto, agarro estos grupos, los escondo y lo que sería las piernas las voy a dejar en otro, los voy a dejar en otro cuadrado. Ya. Entonces, ahora si nosotros vemos esto, ya los modelos, o sea, si selecciono todo el modelo, me lo está tirando todo esto, pero se está juntando demasiado. Entonces ahora es donde lo tengo que dividir por las UDIMs que tiene. Entonces, como yo seleccioné, por ejemplo, los dos brazos, estos de acá, los voy a tirar, por ejemplo, al tercer cuadradito, para que esté separado. Entonces, lo que me puedo hacer es Tools y le doy al UV Toolkit, que está acá. Les va a aparecer ahí. Y si me voy a Transform, este número, déjenlo en 1. Este. Y ya estamos listos con eso. Es solamente en Transform, en Move, lo dejan en 1. Y lo que pueden hacer ahora es agarrar todo esto con el UV Shell y con las flechas del teclado le dan al derecho, por ejemplo. Entonces aquí ya me mueve a la tercera parte, a la tercera UDIM. Esto lo voy a achicar un poco. Es importante igual achicarlo un poquitito para que no se pase a la otra UDIM o si no nos va a dar problemas. En lo que eran las piernas lo voy a dejar, por ejemplo, en el segundo, que yo muevo esto, lo muevo acá. Esto también lo voy a achicar un poquitito, un pelo, ahí está. Y entonces si ahora veo todos los grupos, ya ahora el personaje está dividido. Lo que sería la primera UDIM estaría el cuerpo, acá estarían todas las piernas y aquí estarían lo que serían los brazos. Entonces ahora ya sí el modelo me va a estar funcionando correctamente. Y podemos ver que los cuadraditos están funcionando bien.
y también tienen el mismo tamaño. Entonces no voy a tener problema al momento de texturizar. Así que eso. Para la próxima clase traigan todo esto listo. Este video les puede quedar como de repaso. Así que eso. Nos vemos la próxima semana. Chau.